Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro primer TD de Perú. Los saluda Manuel Velarde, soy presidente del TDD, el Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo, un think tank formado por un gran equipo de profesionales egresados del Centro de Cómputo de la UNI y cuyo sueño es la transformación digital del Perú. El Perú se encuentra en un momento decisivo, en medio de desafíos estructurales y oportunidades urgentes. La necesidad de repensar el rumbo del país se vuelve cada vez más evidente. La ciudadanía demanda líderes con visión, dispuestos a plantear propuestas claras y con la capacidad de conectar el desarrollo con las herramientas de los tiempos. Entre ellas, la transformación digital destaca como una palanca fundamental para construir un Estado más eficiente y transparente, una economía más competitiva y una sociedad más inclusiva. En este contexto, el Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo, TDD, lanza TDD Perú, una nueva serie de encuentros virtuales orientados a conocer las visiones de futuro de quienes pueden marcar la agenda nacional en los próximos años. Esta iniciativa propone un espacio de diálogo abierto en el que reconocidos líderes compartirán su visión y sus propuestas para el país y explorarán junto a nuestra comunidad cómo la transformación digital puede acelerar el desarrollo en todos los niveles. El Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo invita a su TD Perú, cuyo título es El futuro del Perú y transformación digital. Y tenemos el gran honor de inaugurar este nuevo formato con la participación de Fiorella Molinelli, economista, exministra de Desarrollo e Inclusión Social y expresidenta de Salud. Muy buenas tardes y bienvenida, Fiorella. Hola Manuel, buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Antes de comenzar, quiero agradecer realmente al Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo, a ti Manuel, ¿no? Por la invitación. Realmente es un honor estar aquí. Felicitarlos también porque sé que el trabajo que vienen realizando en estos espacios son fundamentales para construir un país más eficiente, más humano. Creo que estos eventos deben repetirse mucho, ¿no? Es promocionar el uso inteligente de la tecnología. Y realmente la labor que ustedes realizan no solo es importante, sino creo que en estos tiempos es imprescindible para enfrentar estos grandes desafíos del desarrollo en nuestra sociedad. Así que te agradezco de verdad esta invitación y ojalá que más líderes se animen a estar en este escenario. Muchísimas gracias, Fiorella. Solamente permíteme presentarte muy brevemente, porque seguramente tú ampliarás un poco más tu perfil, pero Fiorella es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Economía y Políticas Públicas por la Universidad Torcuato Di Tella y doctor en Gobierno y Políticas Públicas del Instituto Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Hay una larga lista de participación, cargos y responsabilidades que seguramente tú vas a ampliarlas, pero yo sí quisiera resaltar algunos que tienen mucho que ver con la gestión pública. Ha sido, entre varias otras cosas, en tu paso por Ocimermin, Indecopi, asesora del despacho de gabinete de asesores del ministro de Economía y Finanzas, ex viceministra de Transporte, ex viceministra de Construcción y Saneamiento, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ex presidenta de Salud, donde has hecho muchísimo, y ex decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la USS, y tu experiencia docente en la Católica, en la San Martín, ESAN, CAEN y en la Universidad Continental. Fiorella, la audiencia es toda tuya. Muchísimas gracias, Manuel. He preparado una breve presentación, un poco enfocada a presentarme. Yo sé que lo has hecho generosamente. He hecho también un pequeño video para compartirlo con el público y luego contar un poco mi experiencia, ya mi visión país en este nuevo reto y también compartir la visión de la transformación digital desde el Estado, dónde estamos y hacia dónde caminamos. Esa es un poco la presentación que les tengo para el día de hoy. Quiero proyectarla, solamente me gustaría saber si se está mirando en pantalla completa para poder comenzar. Está proyectándose. Perfecto, se ve perfecto y se te escucha muy bien. Adelante, Fiorella. Estupendo. Entonces,
comenzamos. Nuevamente el agradecimiento, Manuel. Has dicho mi currículum, que lo presento aquí, pero también les he preparado un videíto porque a veces las imágenes hablan más que mil palabras. Comienzo con una breve reseña de mi hoja de vida. Fiorella Molinelli creció en la emblemática provincia constitucional del Callao. Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctora en gestión y políticas públicas, tenía claro que la preparación era clave para servir al país. Con más de 25 años al servicio del Estado, dedicó 18 a la parte más técnica de cada gobierno. En Ociptel y en Ocinarmín, impulsó reformas tales como promover el uso de las energías renovables en el Perú y participó en las mejoras de la regulación de la distribución eléctrica. En Indecopi, lideró la implementación del libro de reclamaciones, fortaleciendo la protección del consumidor. Y en el Ministerio de Economía y Finanzas trabajó en la eliminación de barreras burocráticas que frenaban la inversión. Como viceministra de Transportes, promovió el desarrollo de puertos, carreteras y aeropuertos. Enfrentó el desastre del Niño Costero del 2017, reconstruyendo puentes y habilitando vías, pisando la cancha y, sobre todo, dando soluciones. Su compromiso fue más allá de la gestión. Acompañó a las comunidades, arriesgó su vida y demostró resultados concretos. En el sector saneamiento lideró reformas para ampliar el acceso al agua y desagüe en distritos olvidados. Como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, recorrió el Perú profundo, luchando contra la anemia y la desnutrición crónica infantil. Al asumir la presidencia ejecutiva de Salud, impulsó la modernización de la seguridad social, introdujo la telemedicina, creó la unidad de inteligencia y análisis de datos, UIAT, simplificó los trámites con el programa Viva y creó la historia clínica digital. Durante su gestión se construyó infraestructura clave e histórica para esta institución, tales como el puente que une las emergencias del Hospital Revaliati, nuevos hospitales en Puno, Cajamarca, Piura, Chimbote, Cusco y Pasco, y se modernizaron áreas hospitalarias en oncología pediátrica, trasplante, hemodiálisis y rehabilitación física. Gracias a un manejo financiero responsable, Salud alcanzó grado de inversión BBB+, según Fitch Ratings, lo que significa que tiene una buena reputación financiera y se considera una inversión segura. Estuvo en primera línea durante la pandemia, en medio de un clima de muerte que nos tomó a todos por sorpresa. Pinelli logró que se pasara de 392 camas a más de 11.500 para pacientes COVID. Implementó en tiempo récord la vía Panamericana y la vía Mangrove. No le tuvo miedo al enemigo invisible y sinuoso. Lo enfrentó como nosotros los peruanos sabemos hacerlo. Parados y sin bola. Ser docente durante más de 20 años es parte también de un ser humano que siempre busca un espacio de comunicación con los demás. Ella siempre creyó en los jóvenes y trabaja junto a ellos. Son el cable a tierra, el ciudadano de a pie al que Molinelli busca escuchar e incluirlos en la solución de los problemas que nos aquejan. Estos 25 años de trayectoria reflejan no solo su compromiso con el país, sino también el de tantos peruanos que, desde distintos frentes, aportan cada día a construir un mejor futuro. Fiorella Molinelli. Bueno, en resumen, un poco, gracias Manuel, soy economista de la Católica, he dedicado casi 25 años de mi vida a trabajar por el Perú. Me he especializado en economía, políticas públicas, salud y temas de desarrollo social. He hecho estudios en Argentina, en España y Perú, y he tenido el gran honor de servir a mi país, ¿no? En sectores como el MIDIS, en salud, he sido viceministra de Construcción y Saneamiento y en Transporte. Y hoy tengo el privilegio de liderar un partido político de Fuerza Moderna y estoy convencida de que el Perú necesita un Estado que funcione, pero sobre todo que escuche y que esté cerca de la gente. En ese sentido, quiero contarles un poco mi visión país. Comienzo por decirles un poco cuál es el sueño que tengo, ¿no? Mi visión para el Perú es sencilla, pero ambiciosa. Quiero, como todos ustedes, un país donde los niños tengan una educación realmente de calidad, donde las familias vivamos sin miedo en estos tiempos, vivamos de manera segura, donde los jóvenes sueñen y realmente puedan alcanzar oportunidades maravillosas con trabajo digno, no estar buscando pequeños emprendimientos para sobrevivir en el día a día y donde nadie tenga que rogar por acceder a un servicio de salud, porque la salud no es un privilegio, es un derecho para todos los peruanos. Y en ese sentido, con nuestros equipos estamos aquí para recuperar la confianza de la gente, para que en el Perú nosotros podamos vivir sin miedo, sin pobreza y sin corrupción. Y por eso digo con claridad que el Perú no solo necesita un nuevo gobierno, necesitamos en estos tiempos una triple revolución. ¿Y eso qué significa? Sencillo, una revolución de lo que la gente
pide a gritos, que es una revolución en seguridad, ¿no? Con mano firme, mano de hierro, mano dura, para que nadie tenga miedo de vivir, de salir a las calles, de transitarla, de salir con sus hijos o de saber que sus hijos están llegando a sus escuelas de manera tranquila. Una revolución en justicia, ¿no? Para que nadie más dude de la ley, para que la justicia sea igual y alcanzable para todos, para que sea rápida, efectiva, para que no pase lo que vemos todos los días en la televisión respecto a la politización, a los enfrentamientos y que los ciudadanos, digamos, en dónde estamos, ¿no? ¿Qué nos espera si las instituciones se debilitan al interior en lugar de fortalecerse? Y una revolución en infraestructura, en salud, en educación, en cierre de brechas de acceso a los servicios básicos para que nadie se te quede fuera del sistema, ¿no? Para que todos tengan un lindo futuro, para que nadie se quede fuera de el acceso a los temas básicos y fundamentales para tener calidad de vida, que son derechos que además están en nuestra constitución política, pero que lamentablemente hoy no están financiados y no están garantizados. Entonces, ustedes ven abajo un poco los ejes de transformación que están asociados a la seguridad, a la economía, a la educación, a la salud, a la lucha implacable contra la corrupción y a un Estado que sea realmente un Estado descentralizado, es decir, que sea inclusivo, que llegue a todos, donde las regiones funcionen y donde la descentralización no solamente sea territorial, sino presupuestal, fiscal, que es lo más importante en estos tiempos. Y en ese sentido, cuando pasamos a mirar nuestro plan de gobierno, porque sí, somos personas con mucha experiencia en gestión pública, somos personas que hemos recorrido el Estado durante muchos años, nos conocemos, hemos construido miradas de futuro, de planes de gobierno, pasamos a ver cuáles son nuestros ejes de desarrollo. Y básicamente los resumimos en 4. Seguridad, educación, salud y economía, chamba para todos los peruanos. Y esto tiene propuestas concretas, no promesas vacías. Desde el punto de vista de la seguridad, creo que ya hay conciencia de que se necesita una reforma urgente del sistema de justicia, una reforma urgente del sistema penitenciario, de las cárceles que funcionen, que no estén hacinadas, que las cárceles sirvan para que las personas se rehabiliten, paguen su comida y que el presupuesto no se esté desperdiciando, sino que se use de manera efectiva. Una reforma en la policía que sea meritocrática, que los ciudadanos nos sintamos acompañados por una policía que nos ayuda y nos auxilia y no que le tememos a la policía porque vemos que muchas veces está ligada a los circuitos de corrupción. Tenemos que luchar sin tregua contra el crimen organizado, el narcotráfico, la extorsión, el gota a gota. En el tema de la educación, ya queremos trabajar para una educación de verdad, no de cartón, con internet y servicios básicos en todas las escuelas públicas, una infraestructura escolar que sea moderna, con calidad, con sostenibilidad, que haya formación continua para nuestros docentes, no un Congreso que, por ejemplo, quita la carrera meritocrática, que debilita la SUNEDU y que quita oportunidades para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, ¿no? Necesitamos introducir más ejemplos buenos como becas 18 para que los jóvenes se especialicen y salgan al mundo a poder terminar rápido unas carreras técnicas como lo hay en Alemania, en Europa, y que puedan en breve tiempo capacitarse y salir a conseguir un empleo digno y que les abra oportunidades no solamente en nuestros países, sino en el mundo entero. Queremos una salud que sea inclusiva, no puede seguir siendo un privilegio. Vamos a descongestionar y modernizar el sistema de salud, lo conocemos desde adentro. Hemos estado 4 años en el sector salud, trabajando duro en épocas difíciles de pandemia. Y lo que sabemos es que hay que trabajar para poner al paciente al centro, trabajar la prevención y la promoción de la salud, el control de las enfermedades crónicas, que es lo que hoy nos mata, y mejorar las brechas de infraestructura y las condiciones laborales para nuestros médicos y para que puedan nuestros médicos especializados llegar al Perú profundo. En el tema ya de economía, nuestro enfoque es trabajo digno para los peruanos, no el cachueleo. O sea, nos estamos acostumbrando a
legitimar o a normalizar el tema de que somos ingeniosos y entonces nos cacholeamos en el día a día. Y nuestro enfoque es trabajo digno y crecimiento con oportunidades. Y para eso necesitamos modernizar el mercado laboral para que los peruanos puedan tener empleo formal. Y empleo formal significa con acceso a todos tus beneficios, que goces de vacaciones, que no te destruyan el sistema de protección social, que el sistema de pensiones pueda ser un sistema que realmente te sirva al final de tu carrera, de tu vida. Hay que impulsar la diversificación productiva, no solamente vivir de la minería, sino impulsar el agro, el turismo y hacer inversiones estratégicas en infraestructura. ¿Para qué? Para conectar el Perú con el futuro. Estos 4 ejes están resumidos en esta lámina. Nuestro plan es más ambicioso, pero tenemos una orientación hacia cuáles son los temas centrales que cualquier gobierno debería poner sobre la mesa de llegar en el 2026. Ya yendo digamos, al eje transversal de todo un sistema de gobierno, lo que buscamos es una cosa muy sencilla, un Estado al servicio de la gente. Y ese es comenzar por el concepto de qué entendemos por un Estado moderno. A veces decimos, la política de modernización del Estado es una política transversal que la lidera la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, pero un Estado moderno no solamente te lleva a la reflexión de un Estado tecnológico, sino es un Estado que está al servicio de la persona, un Estado que está orientado al ciudadano, un Estado que escuche, un Estado que responda y un Estado que actúe con eficacia, que deje atrás todas las trabas burocráticas que nos estorban, que nos generan un peso al ciudadano y que realmente ponga al centro a las personas. Y ese es un Estado que se resume en puntos muy concretos. Un Estado que, por ejemplo, promueva la meritocracia en el sistema, donde el acceso, por ejemplo, y el ascenso en la función pública se base en el mérito y no en la vara, no en los contactos, sino realmente en la carrera pública. Hay un desprecio hoy en día por la carrera pública, y más en tiempos electorales donde se quiere tomar el poder por asalto, repartir los ministerios y buscar poner digamos, al tarjetazo a personas que no son competentes, y eso destruye nuestra débil democracia y nuestra débil institucionalidad. Hay que trabajar por un Estado descentralizado también, ¿no? Que transfiera no solamente competencias como se ha hecho en la ley de descentralización, donde se han transferido funciones en materia de educación, de salud, sino que nos hemos olvidado de capacitar y formar líderes y cuadros en las regiones. O sea, las transferencias de competencias no solamente van con, digamos, un papel o una norma que delega o descentraliza, sino que hay que capacitar y hay que dar los recursos reales a las regiones y a los municipios para resolver los problemas desde el territorio. Entonces, hay que generar los incentivos para que lo que se produce en la región también se reinvierta en la región, porque hay la mirada desde adentro, desde las regiones, de que se produce, pero se lo llevan otros, ¿no? El fracaso del gas, la ausencia, por ejemplo, la presencia de minería en zonas como Puno, como Cajamarca, donde me ha tocado estar, y luego ver al Estado ausente. Paralelamente a la experiencia minera en desarrollo, tú dices, oye, pero no hay escuelas, o las escuelas se caen a pedazos, o los hospitales se caen a pedazos, hace 80 años que no se promociona un nuevo hospital, y eso es un Estado ausente, lejano al ciudadano. Entonces hay que trabajar con una presencia efectiva del Estado al interior del país, pero también con recursos y que piense en no solamente cerrar brechas, sino también, por ejemplo, un tema que hoy nos reúne acá, que es el uso intensivo de la tecnología y la innovación para ofrecer servicios que sean servicios accesibles y eficientes para la población. Y eso nos va a llevar de la mano a un Estado que funcione con transparencia, que rinda cuentas, que combata la corrupción desde adentro, que promueva la sostenibilidad y piense en las futuras generaciones, ¿no? Que articule esfuerzos, o sea, que trabaje de la mano con los 3 niveles de gobierno, el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local y todos los sectores del Estado, haciéndolo sin duplicar esfuerzos. O sea, no necesitamos duplicidades ni conflictos, necesitamos trabajar
de manera armónica, de la mano, articulada. Y eso es lograr un equilibrio básicamente que te ayude a encontrar soluciones rápidas, pero de manera responsable. Y sobre todo que este ejercicio de Estado moderno nos permita estar orientados al ciudadano, que sea una mirada simple, inclusiva, cercana, ¿no? Y ese es el Estado que proponemos y ese es el Estado que necesitamos construir. Esta lámina resume bien el concepto de Estado moderno. Es un curso además que yo dicto desde hace muchos años en las universidades y se resume de esa manera. Y yo creo que entender un Estado moderno se resume en 2 palabras: ciudadano al centro. Que las políticas públicas puedan incidir sobre el ciudadano. Si el ciudadano no siente el bienestar de las políticas públicas de sus gobernantes, entonces la evaluación es 0-0. Esa palabra no suena conocida. O sea, el Estado tiene que sentirlo, el ciudadano tiene que sentir lo que el Estado le brinda. De nada nos sirve construir, por ejemplo, un lindo hospital con resonador, con tomógrafo, que sea brillante, nuevo, limpio, pero cuando la persona se acerca para buscar la cita o al especialista no lo encuentra, o cuando las medicinas no han llegado a la farmacia y tiene que sacar plata de su bolsillo. Ese es Estado ausente. Y eso es lo que tenemos que visibilizar cuando hablamos de la necesidad de transformar el Estado. Ya pasando a un punto central, que es el punto que además es un tema en donde ustedes tienen mucha experiencia y es bueno este intercambio de información entre los líderes y los expertos. La academia aporta mucho siempre y la experiencia de gente tan capacitada como ustedes es importante para tener una visión unida, ¿no? Desde la sociedad civil, la academia, el sector privado, para ver hacia dónde caminamos. Y aquí básicamente nos hacemos la pregunta de ¿qué es la transformación digital desde el Estado, ¿no? Algunas personas lo entienden como digitalizar todos los documentos, los papeles, pero no necesariamente es eso. La transformación digital en el Estado no es solo poner tecnología por ponerla. O sea, acá se trata de cambiar la forma en que el Estado funciona, usando herramientas digitales. ¿Para qué? Primero, para modernizar su funcionamiento interno. O sea, ¿cómo volvemos un Estado más ágil? Un Estado, no un Estado que nos estorbe, sino uno que nos apoye, nos ayude. ¿Cómo usamos la transformación para mejorar la gestión pública? Y cómo, sobre todo, ofrecemos servicios más eficientes, que sean accesibles y centrados en la ciudadanía. Pero, ojo, esto no significa, como vuelvo a repetir, solo digitalizar trámites. Todo esto implica repensar los procesos del Estado. Es decir, cómo se toman las decisiones, cómo se comunican las entidades y cómo se relacionan con la gente. Todo esto con base en datos y con una visión más ágil, transparente y colaborativa. Por eso hablamos también de un cambio cultural y tecnológico. ¿Para qué? O sea, ¿para qué ese cambio cultural y tecnológico? Para una palabra muy sencilla: para crear valor público, es decir, para incluir más personas en lo digital, para mejorar continuamente los servicios que el Estado nos brinda. Y como dice la cita de la lámina, ¿no? Para que los países se actualicen y formen parte de una economía global, porque los países que no se digitalizan quedarán fuera de la economía global, ¿no? Creo que este es un punto importante y la transformación digital, pues, en ese sentido no es una opción, se convierte en una necesidad. Es decir, si queremos un Estado que responda, si queremos un Estado que rinda cuentas y que esté a la altura del siglo XXI, entonces tenemos que correr para tener esta visión moderna de cómo hacer que fluya todo a la interna del mismo aparato estatal, pero también, y lo más importante, hacia la externa, es decir, hacia la ciudadanía. ¿Cómo pongo toda esta transformación al servicio y hacia el cambio de la vida del ciudadano? Entonces, cuando hablamos de generar valor público, yo lo resumo en 2 aspectos muy chiquititos. Primero es cómo el Estado, o sea, significa que el Estado use sus recursos de manera eficiente, es decir, que no desperdicie tiempo, que no desperdicie dinero, que no desperdicie personal
y que realmente la vida de la gente tenga resultados concretos que se puedan medir. Yo siempre a mi gente le digo, lo que no se mide no mejora. Entonces no podemos seguir hablando más de lo mismo, porque acá lo que necesitamos es medir cómo vamos mejorando. Y el otro aspecto importante es cuando hablamos de valor público es el lado de básicamente cómo, por un lado, como les decía, buscamos la eficiencia en el uso de los recursos con criterios, sin gastar de más, logrando más con menos cosas, pero por otro lado también cómo esa eficiencia se traduce en una mejor calidad de vida para la ciudadanía. Y eso se logra ¿cuándo? Cuando los trámites son más rápidos, cuando los servicios están al alcance de todos, cuando hay resultados visibles. Por ejemplo, una consulta médica a tiempo, una beca que llega a un joven, ¿no? Sin tanto trámite, sin tanto estorbo, sin tanta cosa para poder lograr acceder a una capacitación. O, por ejemplo, una obra pública que se termina a tiempo y rendimos cuentas de manera transparente y no estas obras a las que estamos acostumbrándonos a ver, que son las obras paralizadas todo el tiempo. Y según la OCDE, que es básicamente la OCDE lo que nos pone sobre la mesa es que el Estado debe usar la tecnología digital como parte integral de su modernización, es decir, que no sea un plus, ¿no?, de la tecnología, sino que sea realmente el corazón de cómo gestiona y se relaciona con las personas. Entonces, es el uso de las tecnologías digitales como parte integral de las estrategias de modernización de los gobiernos es para crear fundamentalmente valor. Vamos a pasar a una lámina donde les cuento, básicamente estas estadísticas son fresquitas, han salido recientemente del INEI, del Instituto Nacional de Estadística Informática. Es el informe técnico sobre las tecnologías de la información y comunicación en los hogares al 2025. Y lo que voy a enseñarles en las dos siguientes láminas es primero cómo estamos a nivel nacional y cómo estamos posicionados a nivel internacional. ¿En cuál es nuestra nota? ¿En cuál es nuestra nota? ¿Estamos aprobados o jalados? Entonces, en esta lámina que nos resume parte de lo que quiero contarles es que nos muestra básicamente cómo ha ido cambiando el acceso a las tecnologías de la información y comunicación en todos los hogares del Perú y la evolución desde el 2018 hasta el 2025. ¿Y qué podemos ver? Primero que, concretamente el acceso a Internet está en crecimiento. Hoy casi el 58.9% de los hogares del país ya tiene acceso a Internet y eso significa que más familias pueden conectarse, estudiar, trabajar y hacer trámites digitales. El segundo punto que nos muestra este gráfico es que la telefonía móvil es casi universal. O sea, 95.2% de los hogares cuenta con telefonía móvil. ¿Y eso qué nos dice? Nos confirma que el celular es el principal canal de comunicación del país. Clave, o sea, si vamos a hacer herramientas para la gente, pensemos en el canal digital a través del uso de la telefonía móvil. Y el tercer punto es que el celular domina el acceso a Internet, es decir, el 90% de los usuarios accede a Internet desde su celular, lo que plantea finalmente este gran desafío y oportunidad de brindar los servicios del Estado a través de la versión móvil, del aplicativo móvil. Sin embargo, también hay que ser conscientes de un pero, que el uso de las computadoras en los hogares todavía es bajo, ¿no? Solo el 36.8% de los hogares tiene una computadora. ¿Y esto qué muestra? Que la inclusión digital todavía sigue siendo desigual y que no basta con tener Internet. Se necesitan equipos, se necesitan habilidades y se necesitan contenidos accesibles a la población. En conclusión, lo que nos resume toda esta gráfica es que hay avances importantes, especialmente en el acceso a Internet y a la telefonía móvil, y lo que de alguna manera nos dice es que se está abriendo la puerta a una transformación digital más inclusiva en el Perú. Pero también hay brechas que debemos cerrar, sobre todo en el uso de computadoras y en la calidad del acceso digital. Entonces, nuestro reto, ahí viene, ¿no? Nuestro reto como Estado es garantizar que esta conectividad se traduzca en servicios útiles, simples y que mejoren la vida de las personas.
vamos a pasar a ver cómo estamos en la evaluación internacional. Cuando vemos al Perú en transformación digital según los indicadores internacionales, en resumen, estos son los 6 indicadores más frecuentes o los más conocidos, los que nos miden, y en resumen, estamos, digamos, avanzando hacia un promedio mundial que, digamos, estamos en el promedio mundial en varios aspectos. Por ejemplo, en gobierno electrónico ocupamos el puesto 58 a nivel global, con mejoras en servicios digitales y acceso. En madurez, respecto a un gobierno tecnológico, estamos en el puesto 59, destacando por tener plataformas cada vez más interoperables. En preparación para la inteligencia artificial estamos en el puesto 60, con buen desempeño en datos abiertos, en infraestructura. En ciberseguridad estamos alcanzando el nivel 3 de madurez con 55 sobre 100 puntos. En innovación, el Perú aún se ubica entre los últimos de América Latina. Eso es mucho ojo, hay que ponerle más punche a la innovación. Y en preparación, en la red ocupamos el puesto 83 de 134 países. ¿Qué significa todo esto? En resumen, la conclusión rápida. Tenemos avances importantes, pero necesitamos acelerar la transformación digital para ser competitivos a nivel regional y global. Entonces, ahora pasamos a un tema que a mí me toca mucho, ¿no? Que es, ok, ¿estamos mejorando a nivel nacional? Sí. ¿Estamos mejorando a nivel internacional? Sí, todavía con algunas debilidades. Pero la pregunta es, ¿la gente lo siente? ¿Sentimos que el ciudadano siente estas mejoras? Y aquí en la siguiente lámina podemos ver, podemos ver que subimos en todos los rankings, cumplimos metas digitales, mejoramos en indicadores nacionales e internacionales, pero ¿de qué sirve todo eso si la gente no lo siente? Si el ciudadano común sigue enfrentándose a trámites confusos, si un adulto mayor necesita ayuda para usar su DNI en una tablet. A mí me ha pasado como ministra de Desarrollo e Inclusión Social estar en zonas de frontera, viendo cómo la población adulta mayor cobra su pensión 65 en el Banco de la Nación y de repente nos volvimos tan tecnológicos que todo es huellero digital y no se acuerdan que las personas adultas mayores perdieron la huella del dedo. O sea, no tienen la huella la parte física ya no funciona de la huella digital. Y entonces tienen que regresar 30 veces hasta que les entienden, traer su DNI. Y entonces, ¿cómo conciliamos esas situaciones, no? O por ejemplo, acá no, Nancy, que es ama de casa de 51 años, dice, deberían mejorar lo que está en el escritorio para atrás antes de pasar a lo digital, ¿no? Las personas no necesariamente relacionan el uso de la tecnología con un mejor servicio. O tienes a Armando de 80 años, que es agricultor y predicador, y dice, el RENIEC tendrá personal que capacite, tienen que enseñarme a usar la tecnología. Estaría en la luna si no me dicen cómo utilizar el DNI en la tablet, ¿no? Las personas necesitan opciones para aprovechar la tecnología y están dispuestos a aprender. Y tenemos personas como Fidel de 48, que es un trabajador independiente, que trata de cumplir con sus impuestos y dice, tengo mi clave Sol, pero no me acuerdo mi contraseña y bueno, mi contraseña la tiene el contador. No creo que sea desleal porque es su trabajo. Entonces, ahí viene el tema de la seguridad es importante, pero cuando es difícil de manejar, pierde efectividad. Y así vamos teniendo algunas reflexiones, ¿no? De cómo, digamos, el DNI es el principal medio para probar tu identidad y acceder a los servicios del Estado, del sector privado. Y vamos a encontrar así una serie de ejemplos donde entramos en inconsistencias. Por ejemplo, en el sector salud, nosotros hicimos un gran esfuerzo por sacar las citas a tiempo a través de un instrumento tecnológico, las citas en línea. Claro, todo el mundo dice, oye, pero ¿por qué colas? ¿Por qué es para sacar cita hay que hacer colas? Claro, tú puedes poner el programita de las citas a tiempo, pero ¿qué pasa si detrás de toda esta tablet y de toda esta tecnología no hay el número suficiente de especialistas, no hay el número suficiente de médicos? ¿O qué pasa si tu gestión no es eficiente porque no tienes controlada la productividad de tus médicos porque se escapan, ¿no?
no cumplen sus horarios de trabajo y entonces de repente un médico general tiene que hacer 20 consultas y hace 10. Y entonces no hay forma como programar más citas o zonas muy alejadas del Perú donde no hay neurocirujanos, oncólogos, pediatras. Entonces, eso requiere no solamente el pensar en el uso de la tecnología, sino cómo lo haces o lo consistencias con la productividad del sector público, de tus trabajadores, de tus médicos comprometidos, de cómo generas, por ejemplo, un programa de incentivos para que los médicos especialistas estén en Madre de Dios, en Huancavelica, 15 días allá y 15 días en Lima, con 50% más de salario para que tengan incentivos para ir. Entonces, requiere pensar para generar los alineamientos para que funcionen ambas cosas, tecnología y capacidad de gestión, perdón, casi se me va la computadora, y capacidad de gestión. Entonces, eso creo que es un tema importante y les dejo esa reflexión porque no solamente hay que pensar en lo tecnológico, hay que pensar en el uso de los recursos y en lo que, digamos, el soporte que hay debajo de toda la tecnología. Entonces, para seguir con este tema, la tecnología, el Estado, los servicios, lo que necesitamos es una transformación digital con enfoque humano. Y la transformación digital con enfoque humano es clave para enfrentar los grandes retos del mundo. Ya la pandemia nos ha demostrado que gobiernos y empresas deben digitalizarse. Ya cambió la forma en que vivimos, en que trabajamos, en que nos comunicamos. Ya los startups necesitan reglas más flexibles para innovar, los gobiernos deben ser más ágiles, más innovadores, más adaptables, acabamos de ver los indicadores internacionales, y sobre todo necesitamos repensar nuestras normas para construir una sociedad que sea abierta, tecnológica y justa, ¿no? Y eso es el gran reto de hoy, ¿no? Reglas fáciles para construir una sociedad que simplifique la vida de la gente. Y para ello, en el Estado no es que no se haya hecho nada, ¿no? Se han hecho varios esfuerzos. Esta lámina que les muestro a continuación lo que hace es divide en dos partes lo que hay que hacer para que funcione la transformación digital en el país. Por un lado van a ver los objetivos prioritarios, que es lo que queremos lograr, y por otro lado es cómo lograrlo, es decir, con los principios operacionales. Y dentro de qué queremos lograr, está primero, hemos visto los indicadores, todavía estamos en menos del 60% de acceso a Internet. Entonces, hay que ponernos al día en el acceso a Internet para todos, sin importar dónde viva la gente. Seguimos con el tema de la banda ancha, vas a Loreto y tienes el teléfono que a la justa funciona bien, con la conexión a Internet todavía falla, en Cusco me pasa lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando con el avance tecnológico, proinversión, la banda ancha, el acceso a Internet? Hay que ponerle más punch. Segundo, digitalizar la economía para que negocios y emprendimientos crezcan con tecnología. Tercero, servicios públicos empáticos y digitales, ¿no? Que entiendan y atiendan mejor a las personas. Cuarto, formar talento digital, o sea, que más ciudadanos aprendan a usar la tecnología. Y quinto, promover innovación ética e inteligente, es decir, que la tecnología sirva para respetar los derechos. Y eso va de la mano con los principios operacionales. Los principios operacionales ya es el cómo hacerlo posible. Una es qué cosa tengo que hacer y lo otro es cómo lo hago. Y en el cómo está crear una infraestructura estatal de datos moderna y segura, integrar servicios públicos para que el ciudadano no tenga que repetir su información miles de veces, la interoperabilidad. Por ejemplo, en salud, cuando hasta antes de que yo entrara a salud, teníamos los 3 niveles de atención, el hospital de alta complejidad, mediana complejidad y los policlínicos. Y cada uno tenía un lenguaje con un sistema distinto. Y entonces, si un paciente era derivado de Puno al Rebagliati, tenía que volver a comenzar de cero porque el médico de Rebagliati no sabía cuáles eran los antecedentes. ¿Y eso por qué? Porque los sistemas no conversaban, porque habían categorías de sistemas según el tamaño del hospital. Y entonces pasamos a la historia clínica que nos hizo más interoperables dentro para poder compartir la información, para que todos habláramos con un mismo lenguaje, para que no estemos duplicando esfuerzos, para hacer que el gasto funcione de manera más eficiente. Y eso es trabajar del lado del ciudadano, ¿no?
Pero esto tiene que ir con garantizar la ciberseguridad y la privacidad, ¿no? Porque si va a pasar lo que le pasó a Shakira, que se le filtró la historia clínica, estamos mal. Viene la multa. Ahorita les han puesto una multaza a la clínica Delgado porque se filtraron los datos y eso pasa por el tema de el buen manejo de la privacidad, que los datos que maneja el gobierno sean seguros, sino cómo te sientes tú frente a un Estado que no protege tus datos personales y que están protegidos además por ley. Aplicar procesos estandarizados para que el Estado funcione necesitamos un Estado que funcione igual de bien en todas partes. Por ejemplo, para las compras públicas, ¿no? ¿Cómo usamos la tecnología para no malgastar los recursos? ¿No? A veces me pasaba que los hospitales decían se me acabaron las medicinas, pero ¿por qué tenemos que medir cada hospital como si fuera una compra por separada? Creamos un sistema que se llamó Sola Analytics que nos permitía identificar saldos en salud como un todo y no por cada hospital, porque cada hospital se cree dueño de lo que compra, pero al final si escasea una medicina, en tanto se compra, en tanto que el Estado hace todo su proceso burocrático, el paciente se afecta. Entonces, ¿por qué no podemos hacer un manejo común de las compras públicas y comparar quién está comprando mejor, quién es más ágil, cómo contagiamos todo ese esfuerzo para que la compra inteligente funcione? Y la subasta pública y los mecanismos que usan hoy en día la tecnología y que hay que aprovecharlos, ¿no? Hay que estandarizar. Y entonces viene la siguiente, que es la apuesta por el talento humano, que es no solamente es todo tecnología, no todo es fierro, cemento o infraestructura, sino también a la persona que debe estar capacitada para liderar esta transformación. Entonces, cuando ya vemos a la transformación digital en concreto en el Estado peruano, yo lo resumo básicamente de esta manera, así de fácil. Identidad digital, Estado cero fila, Estado cero papel, Estado interoperable, Estado protegido y Estado que mira al futuro. Ya entrando a la identidad digital, ¿esto qué es? Es una sola clave o perfil, ustedes lo saben, un perfil digital para acceder a todos los servicios del Estado, ¿no? Como tener un DNI digital con tu huella, tu rostro, y imagina que puedes entrar a Salud, RENIEC, SUNAT o al MINSA solo con tu app y sin llenar formularios cada vez que lo requieras. O un Estado cero filas, ¿no? Donde todos los trámites del Estado se hacen online. Qué maravilla sería, ¿no? Sin colas ni papeles, renovar licencias, sacar antecedentes penales, inscribirte con una beca en Pronavec desde tu celular, sin ir presencialmente, etc. Un Estado cero papel, ¿no? Todo lo que hoy se hace con papel, oficios, cartas, expedientes, el Estado es una maraña de papeles, se vuelve 100% digital. Está caminando, sí, pero todavía falta generar mayor conciencia. Y esto va a ayudar, por ejemplo, a que un alcalde envíe un expediente a un ministerio con firma digital y lo aprueben más rápido, sin imprimir, sin mover tantos papeles. Y en cuanto al Estado interoperable, por ejemplo, las instituciones públicas se hablan entre sí, pero sin que tengas que estar pidiéndole a la gente 1000 veces la misma información, ¿no? Por ejemplo, nos piden el DNI físico, nos piden un montón de información que el Estado es dueño de esa información y no aprendemos, ¿no? Entonces, vaya a sacar su copia de su DNI, tráiganme esta información, pero usted la tiene. Entonces, ¿por qué tenemos que cargarle la vida a la gente? El Estado protegido es un Estado donde todo el sistema digital debe estar blindado contra robos, contra ciberataques, ¿no? Como por ejemplo cuando te pones vacunas y tus datos están en una base segura que nadie puede manipular ni robar, ¿no? Y tu historia clínica electrónica y tus datos de finanzas, tus datos tributarios, ¿no? Que son secretos bancarios, secreto tributario, etc. Entonces, ¿qué significa básicamente esto? Necesitamos un ciudadano, un Estado que mire el futuro con liderazgo claro, con metas, con presupuesto y con diálogo multisectorial. Pasamos a resumir entonces el Perú que soñamos, ¿no? Un Perú donde el ciudadano se vuelva digital, donde significa que podemos usar la tecnología en nuestra vida diaria para, por ejemplo, aprender, para trabajar, para vender, tramitar, comunicarte, para hacer todas estas transacciones de manera segura, de manera productiva, ¿no? Y te doy algunos ejemplos.
Por ejemplo, aprender y capacitarse. ¿Cómo accedes a plataformas como Aprendo en Casa o cursos online gratuitos o certificaciones digitales, ¿no? Una joven de Puno, por ejemplo, aprende programación desde su celular y postula un trabajo remoto en Lima. O tramitar con el Estado, ¿no? Usar tu DNI digital, la firma electrónica, acceder a tu historia clínica, un expediente judicial o hacer teletrabajo. Y un emprendedor, por ejemplo, tenemos casos de emprendedores que registran su empresa 100% en línea sin ir a ninguna oficina pública, ¿no? Para informarnos y entretenernos, ¿no? Ver noticias en línea, usar YouTube, TikTok, videojuegos, foros de discusión. Y acá, por ejemplo, soñar con ver un adulto mayor en Trujillo que sigue sus cursos de cocina por Facebook y se informa por medios digitales y que usa el TikTok, el Facebook, etcétera. O comprar productos o servicios, ¿no? ¿Cómo hacemos compras por apps, usar delivery o pagar desde tu celular? ¿No? Una madre de familia en Ica que pide sus útiles escolares por internet y paga con su Yape, con su Plin, con sus instrumentos de banca por internet, uso de celular, ¿no? Plataformas celulares. ¿Cómo operar en banca y servicios financieros usando las billeteras digitales, tener tu cuenta de DNI, ahorrar y transferir sin ir al banco? Un joven en San Juan del Lurigancho vende por redes y cobra por Plin. O sea, eso está avanzando. Nos suena familiar, pero todavía no es familiar en todo el Perú. Y cómo nos comunicamos y expresamos cada día más usando las redes, el foro, el opinar, el participar, ¿no? Creando contenidos en TikTok, toda la cultura local, cómo la promovemos, cómo ganamos seguidores. Y así hay una serie de intentos, ¿no? De vender, emprender, abrir tiendas virtuales, hacer marketplaces, ¿no? Y un ejemplo básico, una emprendedora, por ejemplo, en Arequipa, donde vende ropa por WhatsApp, business y entrega por Rappi, ¿no? Entonces, ser ciudadano digital no es solo saber usar una app, es tener acceso, herramientas, confianza para participar activamente ¿de qué? De este mundo que se está volviendo cada día más digital. Y para ya, digamos, contarles un poco más aterrizada mi experiencia en salud, esta lámina lo que muestra es cómo la transformación digital mejora el sistema de salud. Y para eso nosotros tuvimos una mirada centrada en tres cosas: la gestión del cambio, la simplificación de procesos y proyectos digitales y la mejora de la experiencia del paciente. O sea, desburocratizar el sistema, gestionar el cambio, la mirada de cómo tenemos que o sea, cómo tenemos que pensar o mirar el sector salud de una forma más eficiente y cómo mejorar la experiencia del paciente. Y acá yo les decía a los profesionales de la salud, básicamente pensemos siempre en las 3 Ps. Las 3 P son paciente al centro, trabajar la prevención y la promoción de la salud, ¿no? Cuidar a la persona desde que nace hasta que envejece y todo lo que es el fortalecimiento de la atención primaria, es decir, que las personas puedan encontrar un policlínico, una posta médica cercana a su casa y que no tenga que caminar 3 horas o 5 para llegar al establecimiento de salud más cercano para poder vacunar a su hijo o para medirle el crecimiento, la talla, el desarrollo de cada uno de sus chicos. Entonces, paciente al centro, con énfasis en prevención y atención primaria, capacitar al personal mediante talleres y sensibilización, el tema de la humanización de la salud y todo lo que es las buenas prácticas para modernizar el cambio en el chip de la gente, el médico y la enfermera a veces está, digamos, en el día a día, acá en la rutina y se desconecta de que está, digamos, tiene al frente un ciudadano que sufre. Entonces, ¿cómo lo aterrizas y le dices, oye, esa persona puede ser tu tío, tu primo, tu hijo, tratémoslo como tal, ¿no? ¿Cómo le ponemos el toque humano? Y eso va de la mano con la simplificación de procesos. O sea, ahí, por ejemplo, es cómo usamos los tableros para tomar mejores decisiones en tiempo real. Yo les cuento una experiencia que básicamente cuando dijimos vamos a poner la historia clínica digital en salud, encontramos un sistema dividido en tres sistemas que no conversaban, cada hospital usaba su propio sistema. Me propusieron
el uso de un sistema piloto. Vamos a hacer un piloto en un hospital grande. Y yo les dije, no vamos a hacer piloto. Nos vamos a tomar 10 meses o un año para hacer las cosas bien. Los 450 hospitales que manejan salud van a tener su historia clínica digital uniforme. Y cuando lleguemos a esa fecha, apagamos la luz de los otros sistemas. Y claro, nos tuvimos que enfrentar a todo el cambio de chip de los funcionarios, de los trabajadores. Primero me vinieron todos los sindicatos. Voy a contarle mi experiencia con los médicos. Vinieron los médicos y el sindicato de Sinansop en pleno. Hay que escucharlos, ¿no? Porque uno tiene que aprender a escuchar y entender los problemas. Y entonces, ¿cuál era el miedo, no? El uso de la historia clínica. Y entonces yo ya tenía estudiado quienes venían a visitarme, sabía que eran médicos que trabajaban en clínicas donde usaban la historia clínica digital. Dejé que expresaran sus miedos, sus preocupaciones y luego les pregunté, ¿y tú no estás trabajando en la clínica San Pablo? ¿Y tú no estás trabajando en la clínica internacional? ¿Y tú no estás trabajando en esta clínica? ¿Y qué usas? ¿No usas historia clínica electrónica? Sí, uso. Entonces, ¿qué diferencia hay entre usarla en el sector privado y en el sector público? No debería haber ninguna, no, ninguna. Se acabó el reclamo a usarla. Entonces, a veces uno necesita hacer reflexionar sobre el pensar en el paciente, el centro, ¿no? En la persona y en las ventajas y las bondades que te da todo el uso de la tecnología. Siempre va a haber una resistencia al cambio. Claro, el médico le preocupa el control, porque tú en la historia clínica controlas productividad. A mí me permitía saber, sin necesidad de que un médico marcara cita, sabía cuánto, a qué horas había prendido su computadora, a qué horas la había apagado y cuántas citas había hecho. ¿Qué más me permitía la historia clínica? Como la historia clínica tiene catalogada cada una de las enfermedades de los pacientes en el mundo, que es el CIE-10, el uso de la sistematización de cada categoría de enfermedad, entonces, cada categoría de enfermedad está asociada a un tiempo de internamiento en un hospital. Por ejemplo, una vesícula y una hernia no debería superar 2 días en un hospital. Y entonces yo buscaba la clasificación de vesícula y hernia y me botaba toda la información de los pacientes que estaban por esa categoría. Y cuando yo veía lo que me mandaba el CIE-10, que era 2 días máximo, que eso es lo razonable, tú veías pacientes que superaban los 10 días. Y entonces, ¿qué te permitía como presidenta de una entidad llamar al gerente y decir, ¿qué está pasando? No es un paciente atípico. Tienes a 50 pacientes que están con hernia, con vesícula, más de 10 días. Y entonces ahí comienza la catarsis. No, es que no han hecho todo el preoperatorio. Ya, pero ¿quién es el responsable? O no han comprado las medicinas o lo que se necesita para poder operar. Entonces ellos mismos comienzan a ver las ineficiencias detrás de cada problema. Pero eso es cuando el líder quiere verlos, porque también hay el líder que dice, no quiero ver el sistema, lo apago, lo anulo y no lo uso, porque no me interesa enterarme de las ineficiencias. ¿Por qué? Porque en el Estado la plata no te cuesta, le cuesta al ciudadano. Entonces, esa es la diferencia entre conducir e introducir la tecnología con liderazgo, con ganas de hacer las cosas bien, con ganas de hacer que las cosas funcionen. Y de repente, cuando comenzamos a usar la tecnología, tú sientes que el aparato, que es elefantiásico, 450 hospitales, se comienza a mover. ¿Por qué? Porque hay alguien arriba o hay una gerencia arriba que se da cuenta de qué está pasando. Ya no podemos engañar arriba. Entonces, la tecnología te transforma vidas y lo que tú haces es mejoras la eficiencia en el uso de los recursos, mejoras la eficiencia en el despliegue del personal, mejoras la eficiencia en la calidad de vida de la gente porque se opera más rápido. Entonces, ya se toma conciencia de lo que hay que mejorar. Entonces, teníamos mejoras en la experiencia en programas como Padomi, Farmacia Vecina, que era llevarle la medicina a los pacientes que estaban en Perdón, Padomi a sus Fiorella, casas. vamos empaquetando ya. Sí, terminamos y hacer el servicio más humano y eficiente. Y entonces, cuando resumimos esto, hay una transformación en la salud que implica cambiarle la vida al paciente, cambiarle la vida al médico y cambiar la vida en el sistema, ¿no? Para el paciente es tener una historia clínica única, que lo atiendan más rápido, que reciba sus recetas digitales.
Para el médico, que cuente con soporte para diagnosticar, que tenga auditoría en línea, que tenga protocolos automáticos. Y para el sistema de salud es que se eliminen los papeles, se use la Big Data para predecir necesidades, para curar mejor a los pacientes, para que se conecten con los servicios públicos y privados. Y ya para terminar algunas reflexiones, y acá terminamos mi exposición, es básicamente necesitamos primero transformar digitalmente el Estado. Y eso no es solo incorporar tecnología, es cambiar la forma en que servimos. O sea, la persona que quiere trabajar en el Estado tiene que tener una alta vocación de servicio, es tener claridad de propósito, es romper tus miedos, el romper el miedo al cambio, es escuchar con humildad y liderar con cercanía a la gente, como si estuvieras tratando a tu hijo al frente. Es entender que no estamos digitalizando sistemas, sino que estamos humanizando servicios, que detrás de cada trámite hay una madre que espera, un joven que sueña, un adulto mayor que confía. Y la transformación digital debe tener rostro, debe tener alma, debe tener corazón. Y ese corazón es la gente. No podemos dejar a nadie atrás, ni por edad, ni por acceso, ni por condición, porque en un Perú que es verdaderamente justo y moderno, todos cuentan, todos importan y todos deben estar incluidos, ¿no? ¿Y eso qué requiere? Hacer que la tecnología sea un puente, o sea, no una barrera, y que sea ese puente el que nos lleva hacia un estado más ágil, más transparente y sobre todo más humano. Con eso quiero terminar mi reflexión. Ustedes ven ahí unas fotos de los momentos más importantes en salud donde hemos modernizado el centro de telemedicina. Creo que es el centro de telemedicina más grande que tiene el Perú. Eh, hemos incorporado la historia clínica, que creo que esto hay que escalarlo a todos los subsistemas del sector salud en el país. Y tenemos experiencias de haber digitalizado algunos trámites como la lactancia, ¿no? Para que la madre no tenga que ir cuando pueda, después de dar a luz, a cobrar su lactancia, sino hacerlo a través de un celular. Y otras ventanillas únicas que hemos hecho para hacerle la vida más fácil a la gente. Hemos tenido una unidad de inteligencia y manejo de datos. Y creo que eso no solamente, como vuelvo a repetir, son herramientas, sino requieren de liderazgo, porque luego pueden pasar 10 presidentes y si no les interesa seguir sosteniendo este sistema, entonces todo comienza a retroceder y a paralizarse. Entonces, el liderazgo es clave en todos estos ingredientes y necesitamos transformar, como digo siempre, con los ciudadanos al centro, ¿no? Pensando en la gente, porque si no, no hay nada. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos los que están presentes. Muchísimas gracias, Fiorella. Muchas gracias. Yo tenía planeado un poquito menos de tiempo, pero iba a enganchar con una conversación sobre transformación digital en tu plan. Pero tú, inteligentemente, lo has integrado sobre toda tu presentación y eso, la verdad es que me ha permitido ampliar un poquito el alcance del tiempo para que puedas redondear la idea. Primero, felicitaciones. Creo que el feedback que estamos teniendo es muy positivo. Y quisiera pasar rápidamente, pero vamos a tratar de hacer unas respuestas cortas para no tomarnos mucho tiempo. Algunas preguntas que vienen planteando nuestros asistentes. Hay algunas sobre medición, justamente sacaste los gráficos que nos medían en el aspecto latinoamericano. Y aquí hay una pregunta que además es una prioridad, ¿no? ¿Qué ha planeado respecto a la seguridad, el control de cupos, la lucha contra la delincuencia organizada, frente al crecimiento de bandas que extorsionan en mercados, transportes y zonas productivas? Sí, yo creo que ese es el problema más importante en estos tiempos que se recogen las encuestas. Y esto comienza primero por un firme liderazgo. Y este firme liderazgo significa no mano dura, como yo digo, sino mano durísima, mano de hierro. Y lo que nosotros a veces vemos, y es una reflexión que yo le hago siempre a los que van a votar o expresar su voto, es no pensemos solamente en el bravucón que grita, que vocifera, que insulta, porque ese no necesariamente va a ser el que va a mostrar coraje en los momentos más difíciles.
Hemos visto cómo a veces se han incendiado ciudades de Lima y han estado ausentes sus autoridades, o a mí me ha tocado estar en pandemia, viajar a las regiones y no encontraban ni a los alcaldes ni a los gobernadores regionales. Entonces, tú tienes que haber visto a tus autoridades al lado de la gente en los momentos más difíciles y con coraje. Y esto significa para mí, primero, reforzar el sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque las cárceles se han vuelto el delivery de la extorsión, del sicariato. Hoy en día hay más de 100.000 presos, de los cuales 52.000 están hacinados. Entonces, como hay el descontrol, y el descontrol es caótico, básicamente funciona como si te pidieras el que quiere generar, digamos, un circuito de extorsión, de gota a gota, de crimen, de sicariato, lo único que tiene que hacer es llamar a su delivery de la cárcel y decir, hoy día quiero que ajustes cuentas en tal casa y que primero comiences como un susto a los hijos, a la familia, un papel, una amenaza. Y eso te lo hacen desde las cárceles. Entonces, he podido adentrarme en este sistema y recoger información importante, y creo que el tema de las cárceles es urgente. Acá en Perú, lamentablemente, el sistema de cárceles se maneja desde el Ministerio de Justicia y del INPE, y entonces no ha habido esa visión de construir infraestructura que sean cárceles de alta tecnología, especializadas, donde los presos estén bien monitoreados, donde no tengan acceso o que tengan acceso limitado a generar todas estas organizaciones desde adentro que alimentan el crimen en nuestra sociedad. Y por ejemplo, la cárcel que está pensando este gobierno es solamente una cárcel de 3.200 presos en Ica. Nada. Entonces, ¿esa es la mirada de un estadista? No, tenemos que tener una cárcel, decimos Bukele, El Salvador, pero Bukele se ha hecho una cárcel para 40.000 presos. Y acá estamos pensando en 3.200. Entonces, tenemos que saber tener gente que sepa de infraestructura. Yo he escuchado a algunos líderes que dicen, voy a construir una cárcel en 7 meses. Parece que no conocen la gestión pública, porque si tú quieres hacer un expediente serio que no es una cárcel de papel, te toma 5 meses hacer un expediente de un hospital y ya, bueno, vamos a hacer el expediente y hacer la obra, pero lo puedes hacer, sí, 12, 18 meses, seriamente, porque no es que construyes la cárcel y vas a hacer paredes de papel, tienes que hacer paredes dimensionadas para que sea una buena cárcel. No es que la cárcel no va a tener tecnología, tiene que tener una tecnología de última generación y todo eso toma su tiempo. Y hay que hacerlo seriamente, no es prometer por prometer. ¿Qué más necesitamos? La reforma del sistema de justicia, la reforma penitenciaria, la reforma de la policía. La policía tiene que ser el amigo del ciudadano, del vecino, no la persona a la que yo le tengo miedo porque es la que es cómplice del que me roba, el que roba a mis hijos. O la reforma en el Poder Judicial, cambiar a los jueces, no dejar el poder en 5 o 6 jueces, sino ampliar las plazas para que hayan jueces titulares, fiscales titulares y no provisionales, y que hayan más unidades de flagrancia. El Poder Judicial dice, ya hicimos la reforma, hay unidades de flagrancia. ¿Qué es unidades de flagrancia? Espacios de alta tecnología donde está el fiscal, la policía y el juez tratando de actuar rápidamente frente a un delito dentro de las 48 horas. ¿Pero cuántas unidades de flagrancia hay en el Perú? 2. ¿2 es suficiente para poner justicia a 37 millones de peruanos? No. Entonces necesitas un shock de llevar rápidamente las unidades de flagrancia. Nosotros tenemos muy bien estudiado este cambio, tenemos trabajado todo esto con un equipo brillante, estamos acostumbrados a tener gente que conoce la gestión pública y no vamos a engañar a la gente, sabemos lo que hay que hacer desde el primer momento. Muchísimas gracias, Fiorella. Vamos a avanzar con dos preguntas que he identificado. Las otras están bastante relacionadas, pero dos preguntas que son importantes, me parece, en estos momentos. Una dice así, es razonable, perdón, también soñamos con un estado en que la transformación digital ayude a detectar rápidamente la corrupción y a evitarla también. ¿Compartes ese mensaje? Sí, claro, la transformación digital lo que tiene que hacer es ayudar al Estado a simplificar sus procesos. Al simplificar los procesos, hacerlos más cortos, más ágiles, cierras ventanas de corrupción. Por ejemplo, cuando tú generas un sistema de colas, se hace por default un sistema de peajes donde cada compartimento estanco del Estado quiere cobrar su coima para que el expediente avance. Y eso, con la tecnología, se cierran esas ventanas de corrupción y te permite identificar la trazabilidad. ¿Quién está aguantando ese expediente con nombre propio? ¿Cuántos días está ese expediente ahí parado? ¿Por qué no lo hace caminar?
¿Por qué tantos pasos en el proceso? Entonces, la tecnología te simplifica vidas, ¿no? Y claro, ahí viene la resistencia al cambio. Cuando tú dices voy a hacer un shock tecnológico en cosas que tienen que ver con compras, entran todos en el susto, ¿no? Y te tratan de paralizar las cosas que van a hacer que los sistemas y los procesos caminen de manera más corta y eficiente. Pero ahí, ¿qué necesitas? Una persona que venga con los pantalones bien puestos, con el liderazgo y que siente a la gente y que vaya hacia adelante, así vengan 1500 trabas. Claro, algunos tienen miedo, dicen, uy, si me pongo a hacer este cambio, me votan a mí primero. Pero no, pues hay que tener la espalda política, la decisión, la convicción y el coraje para realmente transformar las cosas. Muchísimas gracias, Fiorella. Yo creo que cerramos este ciclo de preguntas porque he estado viendo y varias tienen mucha relación con un tema muy importante que tú lo has tocado, pero que sí quisiera ampliarlo un pelín, y es el tema del talento. Eh, ¿Cómo hacer para el talento? Porque también citaste una frase que me gustó muchísimo, y es que dijiste, en un caso que tuviste, es, ¿por qué hay diferencia entre lo privado y lo público? Yo te muestro que en la clínica lo haces y aquí en la salud no lo quieres hacer, ¿no? La comparación entre lo privado y lo público que sataniza siempre a lo público, porque hay malos elementos, porque es lentitud, porque es burocracia, etcétera, etcétera. Todo eso, cuando nos trasladamos nosotros en nuestra experiencia de transformación digital a una empresa, lo que buscamos siempre es, primero, involucramiento de la alta dirección en una empresa privada. Si hacemos el símil con el Estado, tiene que ser el número uno, el presidente, el grupo, porque Claro. ya no estamos para caudillos, sino el equipo que gobierna debe estar convencido y debe estar involucrado. Pero por el otro lado, también, cuando tú estás en la empresa privada y tú tienes un encargo, lo primero que haces es mides y construyes tu equipo. Y eso significa meritocracia, medir el talento y tener los mejores. Porque ¿cómo vas a lograr resultados si te dicen, no, estos tienen que estar acá y estos están 40 años, o estos de acá no rinden o tienen un bajo índice de productividad? ¿Cómo hacer eso? Porque hay ciertos paradigmas de que la gente que está allí tiene una ley que los protege y están toda la vida. Entonces, ahí hay como que una contradicción que no te permite avanzar y te jala para atrás y avanzas y te jala. Y es talento, nuevamente. Tú lo has citado claramente. ¿Cómo ves ese tema respecto Bueno, al... sí, la transformación digital primero comienza por un ingrediente que para mí es clave, ¿no? Sin vocación de servicio no somos nada. Entonces, la verdadera transformación digital no comienza por una máquina, por comprar un sistema, ¿no? Un software, hardware, todo lo que implica, sino comienza por la persona, ¿no? Y en cada servidor público que decide, por ejemplo, aprender, adaptarse, a servir mejor, tiene ese cambio de chip, esa sensibilidad social. Entonces, la idea es cómo lo transformamos para que le cambie la vida a la gente. Y ahí viene lo segundo que tú dices, que es la transformación digital, por ejemplo, en el Estado. No ocurre, digamos, por casualidad, sino porque se requiere una visión de lo más alto. O sea, viene desde el presidente, desde el primer ministro, desde digamos, un líder que tenga la decisión política y el compromiso real para hacer mover el aparato estatal, ¿no? Pero también requiere métodos, es decir, medir, tener una visión estratégica de qué es lo que importa, corregir lo que no funciona, hacer un mea culpa, porque si vas a decir todo está perfecto, entonces ¿qué transformas? Avanzar paso a paso y sobre todo requiere, como tú dices, equipo, es decir, personas comprometidas que crean en el cambio, ¿no? Que no te lo obstaculicen, porque también en el Estado pues tú vas a tener los dos bandos, ¿no? Y que decidan construir ese cambio en equipo, ¿no? El trabajo en equipo es muy importante, ¿no? Porque solos no se puede transformar nada, pero cuando se suma el liderazgo, cuando se suma medición y trabajo en equipo, el Estado comienza a cambiar. Y cuando el Estado cambia, cambia también la vida de millones de peruanos. Es lo que tú comienzas a decir, sí estoy teniendo impacto, sí la gente está sintiendo, o sea, cuando te das cuenta que comienzas a sentir que la gente se da cuenta de que hay una voluntad de cambio, eso te inspira y te anima a hacerlo cada día mejor y a introducir
nuevos elementos, y ese es el verdadero propósito, ¿no? Transformar con datos, con personas, y nunca perder de vista que el centro de todo siempre es el ciudadano. Entonces yo les decía, a mí no me saquen normas porque la gente no come normas. A mí no me saquen procesos, yo lo que quiero es que me digan cómo la gente está experimentando el cambio en su vida. ¿Cuál es la experiencia de la gente? ¿Lo siente o no lo siente? O sea, no, el mérito no está en la norma, el mérito no está en que se compró una nueva tecnología, el mérito no está en que todo está bonito y brillante, sino en que la gente cuando va dice, uy, sí, esto está funcionando mejor, esto ya no demora tanto, uy, esto está costando más barato. Entonces, ahí te das cuenta que estás haciendo las cosas bien. Ese es tu principal sensor y lo que te permite medir de que las cosas están comenzando a funcionar de una manera distinta en el Estado. Muchísimas gracias, Fiorella. Te quisiera hacer la última pregunta porque tiene un poquito que ver con algunas ideas que siempre fluyen y que siempre salen cuando hablamos de transformación digital en el Estado. Y es, digamos, englobo esta pregunta. ¿Qué considera, dice, de la creación de una Autoridad Nacional de Transformación Digital? ¿Qué se piensa de la Política Nacional de Transformación Digital? Y aquí te puedo sumar varias otras ideas que han ido viniendo cuando sabían que íbamos a tener este evento. Se debería de nombrar un ministro de Transformación Digital, un ministro de Comunicaciones, un ministro de Innovación. Mucha preocupación como que por el organigrama ¿no? Esto es como cuando uno va al sector privado y dice, bueno, vamos a generar el gerente de tal cosa. Eso, ¿qué opinas de eso? Nosotros tenemos ahí una idea diferente, pero por favor, ¿qué opinas? A ver, como todo en la vida, todo puede tener una parte de ventajas y desventajas, ¿no? Nada tiene digamos, esto es de todas maneras así, blanco o negro. Eh, yo tengo, digamos, primero, yo tengo un reparo que es el Estado se ha engrasado mucho y se ha engordado mucho en estos tiempos. Creo que la primera cosa que yo haría y que haría con mi equipo primero es desgrasar al Estado. ¿No? Tenemos un engorde abismal, ¿no? Ya ustedes escuchan las noticias desde el Congreso, 28 asesores por congresistas, tenemos que se ha subido de una planilla de 1.500 trabajadores a 4.000 trabajadores, tenemos en épocas electorales los incrementos de algunos gastos como el Foncomún, que tú dices en época electoral es un poco cuestionable, y sobre todo si no va con un uso eficiente de los recursos, el uso responsable del gasto público, y entonces se generan ciertos peligros. Entonces, ¿cuál es el gran riesgo? Yo primero simplificaría algunos ministerios. No, eso lo tenemos claro, hay que reducir ministerios porque hay algunos ministerios que tienen mucha grasa y no aportan y podrían fusionarse. Entonces hay burocracia adicional, sí, ese es un desafío. Luego, si no, por ejemplo, si no se tiene poder real ni presupuesto, puede volverse una cosa muy simbólica, duplicando funciones que hace hoy en día la PCM, que lo ha hecho la ONGI o la Secretaría de Gobierno Digital, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esto no sea duplicidad de esfuerzos? Puede verse que también hay un aislamiento, una autoridad sin vínculos políticos ni respaldo de la alta dirección, que podría ser ignorada por los sectores, o de repente la fragmentación, ¿no? Si cada entidad crea su propia agenda digital sin alineamiento, se pierde también la interoperabilidad y la eficiencia. Pero, digamos, dentro de las ventajas, una vez que yo primero reduciría lo que no sirve para luego escalar a lo que realmente se necesita, porque necesitamos impulsar digamos, dentro de nuestro país una agenda de innovación, una agenda orientada a todo lo que es desarrollo, ciencia y tecnología. Y acá creo que comienza primero por un liderazgo claro, ¿no? Una entidad especializada permite centralizar la visión, coordinar esfuerzos, fijar estándares para todo el Estado. Se necesita continuidad y escala, es decir, sostener políticas públicas más allá de los cambios de gobierno o ministros, porque el problema en el Estado es como hay tanto cambio, y hoy no importa quién entra, no hay meritocracia, entonces se pierde la continuidad, no hay un liderazgo y una mirada de los trabajadores hacia dónde vamos. El impulso técnico y normativo puede proponer marcos legales que permitan definir arquitecturas digitales comunes, monitorear el cumplimiento. La coordinación intersectorial se va a agilizar, ¿no? Va a facilitar articular proyectos entre ministerios, gobiernos regionales, municipios.
Y creo que fomentar el talento y la cultura digital puede liderar programas de formación, atracción de talento digital para el Estado. Entonces, yo primero sacaría la grasa y luego pensaría en ya ir a lo estratégico, ¿no? Y lo estratégico sí, sabemos que para que un país funcione bien tenemos que, en el caso de Perú, fortalecer nuestra institucionalidad y fortalecer la otra ahí, que es la innovación, la ciencia, la tecnología. Sin eso no nos vamos a fortalecer y no vamos a ir hacia el desarrollo sostenible que nuestro país debe mirar hacia el futuro. Muchísimas gracias, Fiorella. Fiorella, me gustaría que cerremos esto con un mensaje tuyo de cierre. Bueno, como les volvía, quería un poco desde un principio hacerles digamos, la reflexión de que la transformación digital no solamente es modernizar al Estado, ¿no? Nos debe quedar de esta charla que la transformación digital debe servir para hacerlo más humano, para que el Estado sea más humano, para acercarlo a las personas, para simplificar sus vidas, para devolverles el tiempo y la confianza, ¿no? Que hoy se ha perdido en el Estado, ¿no? Los ciudadanos no queremos hablar de política, cuanto más lejos esté las elecciones mejor, no confiamos en los políticos. Es lograr, por ejemplo, o sea, cómo pensamos o repensamos al Estado, logrando que un trámite no sea una carga, sino una solución, que la tecnología no nos excluya, sino que por el contrario nos permita la inclusión social que el Perú merece y que nadie se quede atrás, ¿no? Porque cuando el Estado se transforma, cuando se transforma, digamos, esta visión moderna de poner a la gente al centro, también estamos transformando la vida de millones de peruanos y eso es lo más importante, que el futuro llegue a todos sin distinción y con dignidad. Y creo que podemos poner digamos, el alcance de la tecnología y esta transformación al servicio de la gente con un Estado decente, eficiente y que rinda cuentas al ciudadano. Muchísimas gracias, Fiorella. No, gracias, Manuel, a ustedes. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros. Y no solo te agradecemos, sino que además te felicitamos en nombre del TED por estar trabajando tanto en tener una visión positiva y transformadora para el Perú. Y por supuesto que te deseamos lo mejor en tu compañía. Muchísimas gracias a todos Con, y con ojalá que se siga repitiendo con más líderes para poder llegar a generar una política, digamos, con enfoque multipartidario, ¿no? Y que no nos sentemos a pensar el último día o el primer día de trabajo en qué es lo que hay que hacer, sino que esto ya se haya construido en consenso con la sociedad civil, con la academia, con el sector privado. Buenísimo. Y con el resto, con nuestro auditorio, con ustedes, amigos, agradecerles mucho por acompañarnos en este nuevo formato TED Perú, Futuro del Perú y Transformación Digital. Y los invitamos a dejarnos feedback en una pequeña encuesta que les va a tomar algunos minutitos ahora que en su sesión. Sugerirnos invitados, darnos un poco de feedback, darnos algunas ideas para enriquecer este nuevo espacio. Les anunciamos que nuestro próximo TDD Perú, como este, es decir, el segundo, se llevará a cabo el jueves 14 de agosto a las 6, así que vayan reservando esa fecha, 14 de agosto a las 6. Y aprovecho de invitarlos para nuestro próximo TDD Talk, el que ya tenemos regularmente y que nos toca el número 29, que se llevará a cabo el próximo jueves 24 de julio, donde trataremos el tema transformación digital en la cadena de suministro. Así es que nada, muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas Un gracias. abrazo. Un fuerte abrazo para todos.